Esta primera imagen es un infograma de la OMS publicado en 2017 y resume muchas de las cosas pues, de las que vamos a hablar y tiene las cifras claves que debemos tener en mente para entender este tema. Inicialmente voy a hablar sobre el panorama general de la mortalidad perinatal y luego ya vamos a entrar pues como en el tema de la nutrición. Entonces, se sabe que cada año mueren 2.6 millones de neonatos en los primeros 28 días de vida y mueren otros 2.6 millones de fetos, o sea, mortinatos cada año. Las causas principales de las muertes neonatales son, en su orden, la prematuridad, las complicaciones del parto y las infecciones graves. Y de las muertes de los mortinatos, la mitad de ellas ocurren durante el momento del parto. La OMS describe el momento del parto, el día del parto, como el día más peligroso de la vida de una madre y de su hijo. Estas muertes, el 98% de ellas, ocurren en los países de medianos y bajos ingresos. La cuestión es que entre el 75 y el 80% de esas muertes son prevenibles y se pueden prevenir con atención a la gestante y a su bebé, que debido pues a las diferencias, digamos, en recursos económicos, por eso las cifras son tan distintas de país a país. Entonces, finalmente, para lograr tener y superar, lograr las metas de reducción de muertes perinatales, se requiere hacer una atención a las mujeres para que lleguen a su embarazo y sean unas madres sanas, y ahí es donde la nutrición pues juega un papel muy importante, como lo vamos a ver. Luego que esa atención del parto se haga en una institución no necesariamente de alto nivel, sino que se hagan las cosas que se tienen que hacer y que haya un cuidado de los primeros días de vida, especialmente la primera semana, que es cuando mueren más estos bebés. Si se logra todo esto, entonces pues este niño va a lograr iniciar una infancia sana. En esta imagen, que es tomada también de la OMS, la traje porque es un resumen para explicarles de qué se tratan las muertes perinatales, las definiciones. Entonces veamos que después de la semana 28, antes de la semana 28, son muertes prenatales y los abortos, ¿cierto? Las muertes prenatales empiezan desde la semana 28 porque a veces los datos pues no se disponen, de un feto que pese más de 1000 gramos o que mida más de 35 centímetros. A su vez, esta muerte prenatal abarca desde la semana 28 hasta hasta el día 28 de vida. Las muertes pueden producirse antes del nacimiento, entonces allí es cuando entran las definiciones de muerte anteparto, que es la que se produce antes de que la señora empiece el trabajo de parto, o las muertes intraparto. Y las muertes neonatales se dividen a su vez en neonatal precoz, que es hasta el día 7, y hasta el día 28, que son las muertes neonatales tardías. Entonces, primero vamos a conocer las estadísticas actuales de mortalidad perinatal pues, en Colombia. Estas imágenes que van a ver las tomé del último informe quincenal de mortalidad perinatal del INS. Entonces, en esta primera tabla muestra la tendencia de la mortalidad desde el año 2008, cuando veamos que se reportaron 12.779 muertes perinatales y en el año 2019 se reportaron 9.605 casos. Este número de casos corresponde a una razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía de 15.1 muertes por 1000 nacidos vivos. En esta otra imagen representan la razón de mortalidad por cada entidad territorial y vemos que si trazamos una línea en la razón de muerte prenatal actual, pues la gran mayoría de departamentos, digamos, están por debajo o rodeando esa cifra,
pero hay lugares en donde pues las razones de mortalidad pues son prohibitivas, miren el Bichada, el Chocó, el Amazonas, San Andrés. Entonces, eso refleja la disparidad que hay en atención y en oportunidad para las mujeres y pues los recursos con los que cuentan las familias. En esta otra imagen, entonces, para la semana epidemiológica 9, que es del 23 al 29 de febrero, se han reportado en Colombia 1.426 casos de muertes perinatales, o sea, en 2 meses han muerto casi 1.500 bebés. Y las cifras que ven en la primera columna, no sé si ven el mouse, por ejemplo, Antioquia lleva acumulados en ese tiempo 175 muertes y acá como la tasa calculada de la razón de mortalidad perinatal y así para cada uno. Viene la de Bichada 50.6. De esas 1.426 muertes, 672 correspondiendo al 47.1% de los casos fueron anteparto, neonatales tempranas 412, neonatales tardías 192 y muertes intraparto 148 casos. Ahora voy a tratar de explicarles cuáles han sido los planes de acción o las políticas que se han establecido a nivel mundial para tratar de reducir estas muertes perinatales. Entonces, enmarcados en los objetivos del desarrollo sostenible, hay múltiples campañas, digamos, pero las que tienen que ver directamente con la prevención de las muertes perinatales y neonatales están estas dos campañas, una que se llama Todos los recién nacidos y otra que se llama Prevenir las muertes perinatales. Este es un gráfico que tomé de la publicación Todos los recién nacidos, en donde se muestra cómo las intervenciones deben darse en todos los momentos, digamos, diría yo, pues como de la vida reproductiva de una mujer, ¿cierto? Si bien el eje central del plan de acción, dado que la gran mayoría de muertes se producen en el momento del parto, el eje central pues es esa atención. Entonces, se calcula que con esta estrategia se salvan 3 millones de vidas al año por un costo, digamos, bajo de $1.15 por persona en 75 países del mundo. Sin embargo, quiero recalcar que tenemos que tener en mente que las maternas no llegan en globo pues como al punto del parto, sino que esa mujer que llega pues a parir a su hijo es una niña a lo mejor que está embarazada por alguien de su familia o una adolescente que luego debe ser atendida con calidad en el embarazo y que además pues debe ser atendida y vigilada adecuadamente en el posparto. Entonces mire que para poder impactar en la mortalidad general debemos atacar todos los puntos en donde tiene que ver pues como la atención en salud. Entonces las niñas para poder llegar a ser unas gestantes sanas pues los estados deben asegurarles que tengan una vivienda digna, que tengan servicios públicos, que coman adecuadamente, para evitar que no se embaracen tan temprano, pues probablemente si son niñas que estudian lo hagan un poco más tarde, que sean mujeres empoderadas y que se corte como ese círculo vicioso pues de la pobreza. Estos temas, digamos, son transversales a todos los momentos pues de la atención y eso lo vamos a detallar en un momento. Entonces, esa estrategia se resume en estos 5 pasos. En primer lugar, logrando que, haciendo visible este problema, los gobiernos inviertan una buena porción del dinero pues, en la atención de las madres y los recién nacidos
durante el parto y su primera semana de vida. En segundo lugar, mejorando la calidad de atención de las gestantes y sus recién nacidos. En tercer lugar, tratando de que independiente de donde vivan las mujeres, pues todas tengan acceso a los recursos y que se reduzcan las desigualdades, que son las que responden pues por las cifras tan dispares. En cuarto lugar, logrando haciendo visible el problema, las familias, el personal de salud, y en especial pues las mujeres, luchen y hagan ver el problema para que los recursos pues se dispongan así. Y en quinto lugar, algo muy importante es que si no hacemos un reporte epidemiológico adecuado, entonces las cifras pues no se van a ver, y si lo que no se reporte adecuadamente, pues no podemos contribuir a que podamos hacer unas estadísticas que permitan pues planear todo esto. La otra campaña, que es la de Mortinatos, se publicó unos años más tarde. La otra tuvo publicación en 2011, luego 2014, y en 2016 se saca esta otra publicación. Resulta que eh, la muerte de los mortinatos quedaba como eh, invisible frente al problema global como de las muertes infantiles. Entonces, en esta campaña eh, hacen énfasis en que la mortalidad neonatal, perdón, fetal, debe notificarse como tal para poder hacer un análisis adecuado de cada caso. Y este es un problema que tienen las mujeres tanto de los países pobres como de los países ricos. Cuando muere un bebé, pues que es una tragedia para una familia o una pareja, esa es una carga muy pesada para esa familia. Las mujeres se sienten rechazadas, marginadas, nadie da explicaciones, pero también afecta, y está pues escrito allí en el texto, afecta mucho también al personal de salud que lo atendió. Sin embargo, pues cada uno da la vuelta y no hay una retroalimentación de qué pudo haber pasado. Entonces, las mujeres quedan como con esa, pues bueno, con esa depresión, pero hay comunidades en las que las mujeres son rechazadas por este caso, se les dan explicaciones religiosas y se culpan, las familias generalmente se echan la culpa pues de la muerte eh, de ese hijo. En segundo lugar, pues igual que las otras, la mayoría de estas muertes se pueden prevenir. Eh, de manera no sorpresiva, este tipo de muertes afecta a las mujeres más pobres, a las mujeres marginadas. Incluso hay trabajos que muestran que incluso si una mujer vive en un país rico, pero es una mujer eh, de bajos recursos y que vive pues en la marginalidad, tiene los mismos desenlaces que si viviera en un país pobre. Y es una muerte, es una tragedia que queda oculta, y las tareas, digamos, para los países ricos en este respecto es que justamente se haga una adecuada evaluación de esa muerte, una autopsia verbal, que se estudie la placenta, que se estudie el feto para darle una explicación razonable, pues, y todo lo que de ahí depende para estas mujeres. Y el plan de trabajo de esta segunda campaña también implica varios momentos. La salud reproductiva, o sea, para evitar que una mujer adolescente que tiene más riesgo de tener un mortinato, pues disponga de la planificación familiar y que se embarace cuando ella desee, que sea una mujer que tenga una nutrición adecuada y que las mujeres y las niñas dispongan pues de educación y capacitación al respecto. En el embarazo, entonces debe atenderse a estas mujeres en servicios de salud que prevengan, que se detecten los problemas de las infecciones pues prevalentes en cada país.
por ejemplo, la sífilis, la malaria, que una mujer no llegue a su parto siendo hipertensa y no lo sepa, detectar la diabetes gestacional. Esta parte pues de la detección del crecimiento fetal es muy difícil, nosotros mismos lo vemos. En muchos países pues la única manera digamos de seguir es con la altura uterina. No es lo ideal, pero es lo que hay en muchos países. Pero para poder salvar pues a esos bebés sabemos pues que requieren una gestión adecuada pues de ese peso fetal. Al momento de nacer, lo que es lo más clave, lo más importante, lo único que se requiere, y digo único pues porque suena irónico, pero eso es donde más se falla, es cuidar adecuadamente un trabajo de parto, que los bebés se monitoricen adecuadamente y en caso de ser necesario, pues por supuesto que las mujeres accedan a una cesárea, porque para eso es la cesárea, para salvar esos bebés que presentan algún signo de sufrimiento. También para hacer las inducciones de parto cuando corresponda, cuando los embarazos son muy prolongados y si acontece una muerte, pues que esa mujer sea atendida, como ya expliqué, de manera digna y respetuosa pues con su familia. Entonces, ¿por qué decidí hablar sobre nutrición? Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, eh, se plantea que actualmente en el mundo hay más gente para alimentar, pero hay menos agua, menos tierra y menos biodiversidad para hacerlo. Sin embargo, pues en el mundo se producen suficientes alimentos para todos y lo que se debe hacer es transformar los sistemas para hacerlos sostenibles. O sea, somos más, debemos usar los recursos de manera que nos alcance a todos. Entonces, la alimentación durante la edad gestacional se considera como uno de los principales factores asociados con un buen estado de salud y nutrición de los niños y las niñas, e incluso se sabe que la nutrición de un niño determina en gran medida la salud en la vida adulta. Adicionalmente, los problemas pues, propios del embarazo, como la recesión de crecimiento fetal, el bajo peso al nacer y la morbimortalidad neonatal y materna durante el parto, están fuertemente asociadas al estado nutricional de la mujer gestante. Entonces, este cuadro lo tomé de la publicación que se llama Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina de 2019 y explican un fenómeno que se llama transición nutricional. Entonces resulta que en los últimos 20, 30 años en todo el mundo se ha visto un proceso del cambio de la dieta en el que actualmente consumimos alimentos procesados, ricos en calorías, pero supremamente pobres en nutrientes. Entonces, a pesar de que desde que se empezaron, digamos, a desempeñar, pues a desarrollar todas las campañas para disminuir la desnutrición, es decir, el bajo peso, eso se ha logrado. Hemos visto que la población no solamente dejó de ser tan flaca, sino que somos obesos y estamos malnutridos, es decir, somos obesos, pero no tenemos los nutrientes adecuados. Entonces a ese fenómeno se le ha llamado, no sé si lo puse, se llama el doble golpe de la nutrición, que quiere decir que somos personas con peso alto, pero desnutridas, porque no tenemos anemia, tenemos déficit de nutrientes. Y obviamente esto afecta a todo, esto es un problema de todo el mundo. Obviamente que si tenemos este problema en mujeres de países pobres, pues el problema va a ser mucho mayor. Esta imagen, se me olvidó ponerle la fuente, también es un documento de la OMS, muestra cómo esa malnutrición tiene un papel importante en el ciclo de vida. Cuando una mujer está en edad fértil y se embaraza y tiene malnutrición, entonces tiene mucho más riesgo de morir ella, de que muera su hijo, ¿cierto? O de que tenga hijos que son más bajos para lo que deberían.
Entonces es un bebé que está desnutrido desde la barriga, que tiene más riesgos de morir en la infancia, de desarrollar más infecciones y que a la larga va a ser un adulto enfermo también, va a ser un adulto con déficit nutricional o va a ser un niño obeso y que finalmente cuando llegue a la vida adulta va a tener no sé cuántas veces más riesgo de morir de las principales causas de muerte hoy en el mundo, pues que son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, mire que es un problema que trasciende pues a todas las naciones y es un problema pues para toda la vida y que se puede intervenir. Ahora les voy a mostrar unas cifras que nos muestran el panorama un poco desconsolador pues nutricional en Colombia. Esta imagen la tomé del reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria en Colombia en el 2015. Entonces miren que la primera encuesta se publicó en el 2010, que es el color azul, y la segunda encuesta, que es de 2015, es la que está en color verde. En Colombia, más de la mitad de los colombianos tienen inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria quiere decir que no tiene el acceso o a la cantidad o a la calidad de los alimentos que requiere pues para tener una adecuada, pues una vida saludable. Más de la mitad de los colombianos no tienen seguridad alimentaria. Y esta cifra pues que es la promediada, digamos, también es notorio pues la diferencia en algunas regiones más, pues más empobrecidas y más inequitativas. De esta misma encuesta, entonces miren que la delgadez, es decir, el bajo peso, desde 2005 a 2015 ha disminuido, pero miren que las mujeres tienen un porcentaje mucho más alto de delgadez que los hombres. En cuanto al exceso de peso incluye sobrepeso y obesidad. En el transcurso de los años, en lugar de disminuir, va para arriba. Para 2015, 56.5% de los colombianos tenemos exceso de peso. Esto es en edad adulta. Y tiene que las mujeres, casi el 60% de las mujeres en Colombia en edad reproductiva tenemos exceso de peso. En esta otra imagen, entonces, se explica de dónde sale esa cifra del exceso de peso. Acá está el sobrepeso, que es más frecuente en hombres, y la obesidad, que es más frecuente en mujeres, 18.7% para hacer pues para hacer esa sumatoria. Y hay un aumento de 5.3 puntos porcentuales con respecto a la encuesta anterior, que fue en 2010. Acá entonces vemos como lo que les decía, las mujeres tenemos casi 60% de exceso de peso y no hay una diferencia pues como marcada por regiones a este respecto. Esta es una imagen que es tomada de la encuesta de 2010, en donde se ve la evolución del bajo peso y del exceso de peso en 2005 y en 2010, o sea, de la encuesta anterior, en cuanto a bajo peso y exceso de peso. Entonces, mire que en 2010 había menor proporción de gestantes con bajo peso, pero aumentó el número de pacientes que tienen un exceso de peso. Esta cifra está dentro de una publicación de 2016 en Lancet que hace un análisis pues, de la obesidad y el impacto de la obesidad en los resultados prenatales y reportan que Colombia tiene una prevalencia de mujeres en estado de gestación del 16.1 de obesidad. Y estas hacen referencia pues como a déficits nutricionales como tal. Esta es una publicación del INS, en donde también de la encuesta nacional. Miren que en cuanto a la anemia, las mujeres gestantes en 2015 tienen una prevalencia supremamente alta, 26.2% de las gestantes tienen anemia y casi un 16% de las mujeres en edad fértil. O sea que vamos peor en cuanto a la anemia con la encuesta nacional previa.
Y esta es la deficiencia de hierro. Para 2015, las mujeres gestantes, casi la mitad de las mujeres tienen deficiencia de hierro. Entonces son problemáticas pues, que nos deben alertar. Entonces, finalmente voy a hablar de qué se sabe de los impactos de la malnutrición en eventos adversos perinatales. Esta imagen la tomé de una publicación de la FIGO de 2015. La FIGO tiene una campaña que se llama Piense primero en nutrición. Y entonces explican cuáles son los efectos de la obesidad en la gestación. Entonces, las mujeres que están buscando embarazarse y que son obesas tienen menos probabilidad de quedar en embarazo, tienen más riesgo de diabetes gestacional, de abortos para el feto. Entonces, la obesidad aumenta el riesgo de muerte fetal, de problemas de anormalidades metabólicas y de problemas en el desarrollo. Y se sabe pues, que para los descendientes, pues para más adelante, aumenta el riesgo de obesidad, de diabetes y de hipertensión. Con respecto a la obesidad, entonces hay muchos trabajos. La obesidad es una problemática en la salud mundial, no solamente en las gestantes. Entonces, estas publicaciones son recientes. Se sabe que las mujeres obesas tienen un 30% más riesgo de hacer abortos espontáneos, el doble de riesgo de que sus bebés mueran, de hacer mortinatos. Lo sabemos nosotros pues como residentes y los profes, solo evaluar una paciente obesa es supremamente difícil, es decir, es difícil evaluarlas, pudiera ser un problema para detectarles problemas en la ecografía, no se dejan evaluar adecuadamente. También aumentan los riesgos de anomalías congénitas y pues de la muerte fetal. Otros trabajos muestran que hay una asociación lineal entre el índice de masa corporal materno y la muerte neonatal. Además, hay publicaciones que dicen que probablemente ese aumento de peso impida incluso sentir los movimientos fetales, que es uno de los signos de alarma, pues para eso contribuya pues que consulten tardíamente y aumente su riesgo de muerte. En este trabajo de 2016 con 250.000 mujeres mostró una asociación entre el aumento del peso gestacional y la muerte infantil. Entonces no se recomienda, como sabemos, que las mujeres hagan una pérdida de peso durante la gestación. Eso aumenta los riesgos. De hecho, ahora en la madrugada estaba viendo un trabajo publicado en la revista Endocrino sobre obesidad materna. Y ellos dicen que realmente cuando estas intervenciones empiezan a hacer incluso en el 3 meses, un año, que es lo que se sugiere en las guías de práctica clínica, es demasiado tarde para impactar pues como en la salud fetal y pensando a la larga pues como en la salud de ese hijo y de ese adulto pues a largo plazo, digamos, las mujeres en general deberían empezar a ejercitarse y a cuidar su nutrición mucho tiempo antes de embarazarse para disminuir todos estos riesgos. En cuanto a malformaciones congénitas, entonces se sabe que la obesidad aumenta el riesgo de defectos del tubo neural, aumenta el riesgo de hidrocefalia, riesgos de enfermedades cardiovasculares, malformaciones orofaciales, anomalías en extremidades anorrectales, pero las mujeres obesas tienen, no es que proteja, pues, pero tienen menos bebés con gastrosquisis que las mujeres con peso normal. Sin embargo, cuando se leen esos estudios, pues ellos mismos recomiendan que debe depurarse muy bien, pues como la lectura de esos estudios, porque probablemente algunas de estas malformaciones pueden estar explicadas también por diabetes
pregestacional y que tengan que ver pues con el consumo o no de folatos por la paciente. Con respecto a peso al nacer, entonces las mujeres obesas tienen más riesgo de hacer bebés grandes para la edad gestacional, o sea, los que están por encima del percentil 90. Cuando las mujeres eran obesas previas al embarazo, entonces tienen más riesgo de hacer bebés con peso alto al nacer, que según estos trabajos lo consideran más de 4.000 gramos, o de macrosomía fetal, que es 4.500 gramos pues, para estas publicaciones. Además, tiene más riesgo de hacer fetos con crecimiento restringido y pequeña para la edad gestacional. Esta imagen la puse porque hay muchas lecturas en donde hace énfasis en que evitar el embarazo adolescente, las adolescentes tienen muchos más riesgos que una mujer, digamos, en la edad adulta, en las gestantes adolescentes hay una cantidad de derechos vulnerados, son niñas que generalmente pues viven en la pobreza y tienen déficits nutricionales muy grandes y evitar pues estos embarazos reduce la trampa pues de la pobreza. Finalmente, entonces, busqué pues como las recomendaciones actuales de la OMS con respecto a los suplementos nutricionales. Entonces, hay unas cosas que recomiendan y otras que no. Esta primera recomendación dice, se recomienda brindar asesoramiento a las embarazadas sobre la importancia de una alimentación saludable y la actividad física durante el embarazo, con el fin de que se mantengan sanas y no aumenten excesivamente de peso en el embarazo. Entonces esa parte que anoté en azul es solamente lo que ellos publican de evidencia solamente en mortalidad perinatal, porque obviamente pues para las mujeres hay otras evidencias. Entonces esta recomendación como tal, según 27 trabajos, previene la macrosomía neonatal, pero no hay un efecto con buena evidencia sobre la hipoglicemia neonatal ni la distosia de hombros. Y con trabajos de baja evidencia hay poco o ningún efecto sobre el crecimiento prematuro. La segunda recomendación es, en poblaciones desnutridas se recomienda proporcionar a las embarazadas información nutricional sobre la importancia de aumentar la ingesta diaria calórica y de proteínas para reducir el riesgo de dar a luz niños con insuficiencia ponderal. Entonces, la evidencia que OMS presenta dice que puede esta recomendación disminuir los recién nacidos de bajo peso al nacer, pero no tiene poco o ningún efecto para los niños pequeños para la edad gestacional y tiene poco o ningún efecto para mortinatos y muerte neonatal. Con respecto a los suplementos diarios de hierro y ácido fólico, entonces la recomendación dice para prevenir la anemia materna, la sepsis puerperal, el bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro, se recomienda que las embarazadas tomen un suplemento diario por vía oral de hierro elemental y ácido fólico entre 30 y 60 miligramos de hierro y 400 microgramos de ácido fólico. Entonces hay evidencia de buena calidad que indica que no disminuye el riesgo de nacimiento prematuro, es decir, a la semana 37, pero sí esta intervención reduce el riesgo de nacimiento por debajo de 34 semanas y hay poco o ningún efecto sobre muerte neonatal como tal. Esta recomendación pues, es sobre la ingesta de calcio, que sabemos que se recomienda en mujeres en países que tienen baja ingesta de calcio. Sin embargo, específicamente pues, para los resultados perinatales, no tiene efecto en el bajo peso al nacer y probablemente disminuye los nacimientos prematuros. Sin embargo, pues sabemos que esta intervención se mantiene y dado que disminuye el riesgo de preeclampsia, pues la preeclampsia responde por una gran cantidad de prematuros, incluso a veces pues prematuros extremos, entonces obviamente pues
todas estas recomendaciones pues deben tomarse en cuenta. Eso era todo lo que tenía para decirles. Con el profe quedamos que hablaba no más de 40 minutos para que pudiéramos conversar y pues no sé, resolver dudas. Muchas gracias. Hola.